Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 8 de marzo. Este es el tercer domingo de Cuaresma en el ciclo litúrgico A. Bueno, continuamos en este tercer domingo de Cuaresma, el viaje de la cuarentena, ¿no? En el que estamos, Cuaresma, 40 días antes de la Pascua. Y tendremos la oportunidad de ver lo que pasó en el Éxodo con Moisés, eh, proporcionando agua al pueblo, ¿no? Y también como esto como figura, ¿no? O como tipo de lo que sucederá en el Evangelio, ¿no? Respondiendo a la pregunta de cómo se empieza a ser cristiano. Y es precisamente a través del bautismo. Tendremos al Señor Jesús dando agua viva, ¿no? Como en el Éxodo, dando agua viva a su nuevo pueblo. Este es precisamente eh, lo que se va a ver en esta semana, ¿no? Empezando con este tercer domingo de Cuaresma. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos la lectura del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. Nos dice el libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo sediento murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, entonces aquí, a pesar de haber visto todos los prodigios que hizo el Señor Dios en Egipto, ¿no? Para sacarlos de allí, aquí el pueblo murmura y se queja, ¿no? Contra Moisés. Muy, muy ingrato, digámoslo así, ¿no? En nuestros términos, exagerado. Y continúa. Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Entonces el Señor le va a responder, ¿no? A esta queja que hace el pueblo eh, contra Moisés. Responde el Señor Dios. Respondió el Señor a Moisés: Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Bueno, ante estos entonces, eh, estos murmullos o estas quejas, Dios le da la respuesta, ¿no? Y les dará agua, utilizando a Moisés y el bastón que él tenía, ¿no? Cuando el prodigio pasó por el Mar Rojo, que se dividió, golpeando con el bastón Moisés y pudieron pasar. Bueno, continúa. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, lugar Masá y Meribá,
a causa de la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Bueno, entonces son famosos los nombres de Masá y Meribá, ¿no? Masá, que traduciría querella, queja, y Meribá, eh, tentación. O sea, tentaron al Señor a pesar de haber visto todos los prodigios que había hecho. O sea, el Señor no les iba a hacer faltar, ¿no? Decidieron quejarse duramente contra Moisés. O sea, aquí se nota la falta de confianza, ¿no?, en el Señor Dios que provee a su pueblo. Y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 94, cuyo responso es, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Bueno, precisamente se va a referir al, eh, al evento, ¿no?, sobre la queja de los israelitas, ¿no?, en el paso eh, por el desierto. Pero también este salmo, inicialmente, o como inicia, es un himno de acción de gracias, ¿no?, porque va a cantarle a la benevolencia de Dios, ¿no?, y cómo protege a su pueblo. Nos dice entonces el salmista, en términos litúrgicos, de un himno o de un canto. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Bueno, entonces, como podemos ver, es lo opuesto a la querella del pueblo eh, de Israel, ¿no?, al sentir sed. Y continúa. Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Entonces aquí, en esta parte, ya les dice que ojalá escuchen hoy su voz, ¿no? El salmista está clamando para que la gente tenga confianza, crea en la fidelidad de Dios, ¿no?, y no sean como el pueblo de Israel eh, después de salir de, de Egipto, ¿no? Se empezaron a quejar. Muy bien, y vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo quinto, versículos del 1 al 2 y del 5 al 8. Muy bien. Nos dice entonces San Pablo en su carta a los Romanos: Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, en esta parte habría que observar dos cosas, ¿no? Primero, dada al pueblo, ¿no? Y aquí se refiere a los primeros cristianos que ya han sido bautizados, ¿no?, y han recibido ese don de la justificación
de la fe, ¿no? Y del Espíritu Santo, del cual están llenos. Por consiguiente, han obtenido la justificación, dice, ¿no? Habiendo sido justificados de la fe y reconciliados con Dios. Por eso dice, en paz con Dios, por medio de el Señor Jesucristo, por su sacrificio, haber muerto en la cruz y resucitado y ascendido al cielo. Pero menciona algo también importante, ¿no? Entonces dice, nos regocijamos en la esperanza. En ese momento ellos están con la esperanza de la salvación. Entonces, justificación inicial, ¿no? Con la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús al cielo, que significa la liberación del pecado, ¿no? Debido. Pero luego ellos estamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, de vivir con Dios, de vivir en el cielo, espiritualmente salvados, ¿no? Parte ya completa, definitiva, ¿no? Entonces, justificación por Jesucristo, ¿no? De la fe con la llegada del Espíritu Santo, que es don, ¿no? El Espíritu Santo es el don, y con la esperanza de la salvación eterna. Y continúa. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bueno, esto es de eh, bastante importancia, ¿no? La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. O sea, el Espíritu es el amor de Dios. Y por eso podemos nosotros corresponder con obras buenas, obras de amor. Porque antes no podíamos, antes de la redención obtenida con la Señor Jesucristo, era imposible, ¿no? La justificación por la fe a través del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya podemos eh, retribuir de alguna manera, ¿no? Poniendo en funcionamiento el espíritu de amor. Bueno, y continúa. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habría quien muera por un justo, por una persona buena, tal vez se atrevería a alguien a morir. Bueno, aquí también entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando estábamos sin fuerza, no podíamos hacer nada, no podíamos manifestar el amor a Dios, ¿no? A través de las obras de misericordia, obras de amor, ¿no? Porque todavía no habíamos recibido, ¿no? Y en este caso se lo dice a los primeros cristianos de Roma, no habían recibido el bautismo, ¿no? Que significa el Espíritu Santo, dice, que ha sido eh, dado, ¿no? Y el amor derramado en los corazones. Entonces vino en el tiempo señalado Cristo, dice, ¿no? Que murió por los impíos. O sea, cuando dice San Pablo, cuando éramos, ¿no? Porque se incluye ahí, que él siendo judío tampoco pues podía, ¿no? Hacer nada. Es cuando Jesucristo viene, muere en la cruz, resucita y asciende al cielo, que nos alcanza, ¿no? La redención.
Y entonces compara, dice, ¿no? Cristo murió por los impíos. Cuando éramos todos, estábamos en pecado, estábamos atados como el pueblo de Israel en Egipto, esclavos. Ellos del faraón, nosotros del pecado. Entonces, siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió siendo pecadores nosotros, murió por los impíos. Y alguien podría morir, dice, ¿no? ¿Se atrevería alguien a morir por un justo? O sea, por alguien justo, ¿no? Y entonces termina, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, redimiéndonos a todos, a toda la humanidad, dándonos ese don, ¿no?, de la justificación, no por nuestras obras inicialmente, ¿no? Esa es la justificación inicial lograda por Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección. De allí ya podemos, ¿no?, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, retribuir. Tenemos la posibilidad de hacer obras de amor, ¿no?, especialmente con nuestros semejantes, nuestros prójimos, que sería hacerlo también con Dios. Y pasamos al Evangelio. Tenemos entonces la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo cuarto, versículo del 5 al 42. Es un texto extenso, eh, pero no menos importante, ¿no?, porque aquí vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud a través de la Pascua, del Cordero Pascual. Aquí vamos a ver a Jesucristo como el nuevo Moisés, que va a dar el agua, ¿no?, el agua. En esta narración que sucedió de Samaria, o Sicar, más específicamente, con una mujer, ¿no? Una mujer no judía, samaritana. Entonces se conoce también este pasaje como eh, la narración de Jesucristo y la samaritana. Nos dice entonces San Juan, en aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacobo a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Bueno, entonces aquí ya vemos que se va a hablar sobre el agua, ¿no? El pozo de Jacob, del patriarca, ¿no?, Jacob. Jesús, cansado del camino, junto al pozo. Era la hora sexta. Bueno, un poquito antes tendríamos que manifestar que Jesucristo está con sus apóstoles eh, yendo de Jerusalén a, a Galilea y tienen que pasar por, por Samaria, ¿no? Y entonces es cuando sucede esto. Entonces están de camino, es un trayecto muy largo, y pasando por eh, esta aldea, Sicar, entonces es cuando él, para descansar, se sienta, ¿no?, junto al pozo de Jacob, y mientras los discípulos iban a comprar algo para comer. Entonces aquí contextualmente eh, lo hacemos, ¿no?, para poder tener toda la información. Bueno, era la hora sexta, o sea, las 12 del día. Y continúa, llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida.
La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y aquí hay una nota editorial, ¿no? de San Juan. Dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces había una enemistad, ¿no? Bastante grande entre judíos. Los judíos no los consideraban ya parte del pueblo, ¿no? Son lo que correspondía al reino del norte, que en la época del rey Salomón se dividió, ¿no? Reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá o Judea. Pero después de la deportación del pueblo del reino del norte, ¿no? por los asirios, eh, prácticamente volvieron ya eh, cambiados, ¿no? completamente. Y ya inclusive no prácticamente en otra parte. Bueno, por eso los judíos eran, se habían enemistado, ¿no? Bueno, Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Entonces la respuesta de la mujer es, ¿cómo me pides agua si tú eres judío y no nos hablamos, no somos enemigos? Pero aquí la reacción del Señor Jesús es, si conocieras el don de Dios, y el don de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el verdadero don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Él te daría agua viva, que es precisamente el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí ya lo dijimos al comienzo, estamos hablando del agua que prefigura el bautismo. La mujer le dice, Señor, si no tienes balde y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Bueno, claro que aquí la samaritana no entiende, ¿no? Cuando le dice, yo te daré agua viva, se está refiriendo a otro tipo de agua, ¿no? No al agua material del pozo, que ella es lo que asume. Está hablando del Espíritu Santo, del bautismo, que vendrá, ¿no? Bueno, Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Ese es precisamente el poder del don de Dios, el poder del Espíritu Santo. Se convierte en una fuente de agua que salta hasta la vida eterna, porque es la vida espiritual la que cuenta, ¿no? No la vida material. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Bueno, en pocas palabras, la mujer, la samaritana, se convence, ¿no? Que le está diciendo que si toma del agua que le dará, ya no tendría más por qué ir al pozo. O sea, el poder persuasivo del Señor Jesús que le hizo decir esto, ¿no? a la samaritana. Bueno, él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Pero el Señor Jesús sabía, ¿no? Sabía. Le dice, anda, llama a tu marido.
que ella estaba viendo en forma irregular. Y le dice, no tengo marido, porque no lo tenía. Has tenido 5 ya. Y el de ahora no es tu marido, o sea, no estaba casada, ¿no? Podemos inferir, dice, el Señor le dice, llama a tu marido y ven con tu marido. Pero ella le dice la verdad, le dice, no tengo marido. Y él le replica, el de ahora no es tu marido. O sea, está viviendo irregularmente, ¿no? Porque el Señor conoce todo lo de nosotros. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Muy enigmático, ¿no? Para esta mujer entenderlo. Pero nosotros lo podemos entender ahora. Y los apóstoles lo entendieron después de Pentecostés, ¿no? Cuando ya eh, sabían, ¿no?, que el culto divino es en la iglesia, es en el nuevo templo, ¿no? Es Cristo mismo, el templo. Y todos nosotros hacemos parte de ese cuerpo místico como sus miembros, del cual Él es la cabeza. Entonces el templo que Él predijo, ¿no?, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Hablaba de sí mismo, de su resurrección. Por eso dice, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y continúa, ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, también es bastante enigmático, ¿no? Aquí la mujer posiblemente no entiende. No conocen verdaderamente, ¿no?, espiritualmente, no lo conocen, porque les hace falta el Espíritu de Dios, el don divino, ¿no?, del Espíritu. Y continúa, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Bueno, se acerca el día en que, y ya está aquí, dice, ¿no?, porque ya está el reino ha llegado, Jesucristo es el Rey, y sus apóstoles ya son parte del reino, ¿no?, su iglesia, la iglesia universal, que empieza con los apóstoles, pero oficialmente empezará en Pentecostés. Ya está aquí, dice, ¿no? Y estos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así, en espíritu y en verdad, que es el culto divino que se realiza litúrgicamente en la Iglesia Católica, que es culto divino, que no se puede hacer en otra parte, solamente en la asamblea, en la iglesia, ¿no?, especialmente en la Santa Misa, en la liturgia. Y continúa, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Esta mujer sabía, ¿no?, sabía, y en esa época, tanto judíos como samaritanos sabían que podía ser
el tiempo en el que aparecería el Mesías, ¿no? Hamashiach, el, el ungido, dice el Cristo, dice, ¿no? Que es el término griego del hebreo Mashiach. Cuando venga, Él nos lo dirá todo, todo. Y aquí podría, sin saberlo, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Bueno, es interesante ver que en este contexto, ¿no? Que se estaría hablando prácticamente del sacramento de la entrada a la iglesia, ¿no? A conformar el cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, ¿no? Él, a diferencia de otras oportunidades en las que prefería que no se diga que él era el Cristo, aquí se lo dice, soy yo el que habla contigo. El cristianismo. Y continúa. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo, ¿qué le preguntas? ¿O de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino donde estaba, donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Maestro, come. Recordemos que ellos fueron a comprar comida, ¿no? Al pueblo, a Sicar, y él se quedó en el pozo de Jacob. Y ahora le dicen, Maestro, come, y le insistían. Bueno, ¿por qué? Por lo que sigue, ¿no? Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos, ¿le habrá traído alguien de comer? Pensarían ellos que tal vez la mujer samaritana le había dado de comer. Y es extraño porque aquí el Señor, pero en realidad era una petición retórica, ¿no? Posiblemente no estaba cediendo, sino para hacer precisamente pedagogía sobre el agua viva, ¿no? Sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y le están insistiendo que coma. Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. O sea, terminar la obra, ¿no? La obra iniciada la termina Jesucristo, la hace Él, es la voluntad del Padre. Entonces, ese es mi alimento, hacer la voluntad del que me envió. Y continúa. ¿No dicen ustedes que falta todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto, levanten los ojos y contemplen los campos que están ya dorados para la siega. Bueno, en el texto original griego dice que están blancos, ¿no? Para la siega. Bueno, aquí se utiliza prácticamente el tiempo, ¿no? En el que, como culturalmente, los apóstoles sabían, ¿no? De las faenas agrícolas, ¿no? Sabían cuándo se sembraba, cuándo se cosechaba. Normalmente, de la cosecha a la siega, ¿no? Pasaban 4 meses.
Entonces, la primero sería eh, no metafórico, ¿no? Pero lo segundo sí, cuando dice, levanten los ojos y contemplen los campos que están ya dorados para la siega. Se refiere a la gente, a lo que les va a tocar ellos, ¿sí?, hacer para terminar la obra de la evangelización, para prepararse a la siega. Y continúa. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio, uno siembra y otro ciega. Bueno, aquí se refiere también a lo que han hecho ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Moisés, los profetas, la ley, que ha sido una parte, ¿no?, del proyecto salvífico de Dios. Y a ellos les queda completar la obra, ¿no? Hacer la voluntad del Padre, como también Jesucristo les dice, ¿no?, que el alimento de Él es hacer la voluntad del Padre. Y a los apóstoles aquí les está diciendo, ustedes tendrán que hacerlo. Y continúa, yo los envié a cegar lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. Bueno, y termina el relato. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Miren lo importante, ¿no? La mujer convenció a la gente de que había alguien que sería el Mesías, ¿sí? Entonces creyeron en él por la mujer. Un testimonio que sería una forma de predicación, ¿no?, sobre Jesús. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, ella es la testiga directa y le creen a ella. Y van donde Jesús, ¿no? Así cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Bueno, qué interesante, ¿no? Que creyeron precisamente por la predicación directa del Señor Jesús. Y entonces dicen, ya sabemos el conocimiento verdadero. Lo hemos oído y sabemos quién es Él, que Él es de verdad el Mesías, el Cristo, ellos dicen más, el Salvador del mundo. Y muy posiblemente también se hicieron cristianos, ¿no?, y siguieron al Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.